Live streaming is on. Ajá, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Perfecto. ¿Y a mí? Ok, perfecto. Salida de audio para lo inglés. Si quieres te lo pongo en... ¿Allá? Ah, vamos. Sí, no sé, cualquier computadora. Bien. Vamos a dar inicio, doctor, a nuestra ponencia mientras se van conectando más personas a nuestro canal. Ya estamos emitiendo en directo a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con nuestro tercer ciclo, nuestra tercera ponencia de este ciclo de videoconferencias especiales en el marco del 62 aniversario del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. El día de hoy nos acompaña el doctor John Paul Rodríguez, quien es investigador titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es uno de los fundadores y actual presidente de Provita, la asociación civil venezolana dedicada a la conservación de la biodiversidad desde 1987. Por supuesto que el doctor John Paul Rodríguez es biólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y realizó sus estudios de maestría, doctorado y certificado en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva y en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson de Princeton University entre los años 1996, 99 y 2000. Entre los múltiples reconocimientos que tiene el doctor John Paul Rodríguez, se encuentra en el 2007, recibió el Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de Innovación en la mención Ciencias Naturales, compartido con Jennifer Bach y Catherine Rodríguez Clark. En el 2013, también fue galardonado con el Premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury, y en el 2018 con el Premio Interciencia, y 2019 recibió el Whitley Gold Award, otorgado por el Whitley Fund for New Nature. Y en el 2020, el doctor John Paul Rodríguez recibe la medalla de conservación George B. Rapp, otorgada por la Sociedad Zoológica de Chicago. Parte de sus trabajos, sus investigaciones, están enfocadas en el estudio de los patrones de distribución espacial de especies y ecosistemas amenazados de extinción. Es autor o coautor de más de 200 publicaciones, incluyendo el Libro Rojo de la Fauna Venezolana y el Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela. Y tiene, por supuesto, más de 100 artículos en revistas científicas arbitradas. Para nosotros es un placer tener al doctor John Paul Rodríguez en nuestro ciclo de videoconferencias especiales en el marco de nuestro 62 aniversario. Hoy nos estará dando una clase magistral con el tema La conservación funciona. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, con permiso. ¿Se puede ver la pantalla? Correcto. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Quisiera, empezar por agradecer la invitación. Realmente para mí es un placer y un honor poder estar aquí en el IBIC, mi institución que me ha acogido durante los últimos 20 años. También quisiera reconocer, arriba en la pantalla pueden ver a Provita. Gran parte del trabajo que voy a comentar hoy fue hecho con colegas en Provita y también con colegas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que está arriba la Comisión para la Supervivencia de las Especies, con quien he trabajado durante casi 30 años como voluntario. Bueno, empiezo. Cuando a mí me preguntan,
tomado para cambiar de... Ajá, aquí está. Cuando a mí me preguntan qué es lo que yo hago, qué es lo que yo soy, generalmente lo que digo es que soy un biólogo que está interesado en contribuir con políticas públicas de conservación sin ser político. Es decir, me quedo del lado de la ciencia y de la influencia de la toma de decisiones con evidencia científica. Estos 3 libros que ustedes pueden, estas 3 portadas que pueden ver en la pantalla, el libro rojo de la fauna venezolana, el libro rojo de la flora venezolana y el libro rojo de los ecosistemas terrestres de Venezuela, son un instrumento que utilizamos justamente con ese propósito, que es el de sintetizar información científica y llevarla a un ámbito, a un público más general. Traducimos, si uno quiere decir, traducimos la información científica en publicaciones aptas para todo público. No son publicaciones terriblemente sencillas, realmente su contenido es bastante denso, pero están escritas en un lenguaje y con una presentación diseñada para todos. Venezuela es uno de los pocos países del mundo en el que tenemos esta trilogía de libros rojos. Este tipo de análisis no son muy comunes, y el libro rojo de la flora, por ejemplo, esta segunda edición fue publicado el año pasado, muy recientemente, en colaboración con nuestros colegas del Instituto Botánico de Venezuela en Jardín Botánico en Caracas. El libro rojo de la fauna venezolana lleva 4 ediciones, la primera publicada en el año 95, y el libro rojo de los ecosistemas fue publicado por primera y única vez hasta ahora en el año 2010. Pero los 3 juntos forman un conjunto de conocimiento muy extenso, y los 3 están disponibles libremente en Internet. Ahora, todas estas publicaciones están inspiradas, están basadas en un método que fue iniciado, catalizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, conocida por sus siglas UICN, y su lista roja global. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla la foto, pueden ver la foto desde la página web que la tomé ayer o anteayer. Y lo que tiene de curioso esta lista es que no es una lista ni es sobre especies amenazadas, sino es una base de datos sobre todas las especies. Como característica que la distingue está que todas las especies están clasificadas según su riesgo de extinción, siguiendo una metodología puesta a prueba con muchas especies en muchas regiones del mundo, ya muy establecida desde principios de los años 2000, desde el 2001. Hoy en día se han evaluado como unas 130.000 especies aproximadamente para la lista roja, de las cuales 35.500 están amenazadas, lo que representa como un 30% de las especies evaluadas, 28, dice ahí en la pantalla. Eso quiere decir que, en promedio, como un tercio de las especies del mundo, plantas, animales y hongos, están amenazadas de extinción. Ahora, una cosa que es muy importante tomar en cuenta es que el hecho de que una especie sea decretada en riesgo de extinción no quiere decir que automáticamente es una prioridad de conservación. De hecho, lo que hizo la UICN en el 2001 fue separar la evaluación de riesgo de la definición de prioridades de conservación. La evaluación de riesgo es un proceso científico, objetivo, transparente y repetible. Es decir, que cualquiera que utilice los mismos datos debe llegar a las mismas conclusiones. Mientras que la prioridad de conservación es un proceso mucho más complejo, mucho más difuso. Es un proceso de participativo social que es mucho más subjetivo incluso en algunos casos, porque las prioridades de conservación de los individuos no todas son objetivas, están motivadas por asuntos más personales. Voy a poner un ejemplo de esto. Cuando uno define prioridades de conservación, sin duda que toma en cuenta el riesgo de extinción de las especies. Es muy importante tomar en cuenta esa variable. Pero también hay que considerar, por ejemplo, su distribución geográfica. Es decir, ¿es una especie endémica al país o no? Típicamente las prioridades dependen de eso. También considerar las características biológicas. Una especie que juega un papel clave dentro del ecosistema. En muchos casos, esas especies reciben prioridades. Son preferidas por la sociedad simplemente porque les gustan más unas que otras. Logísticamente es más fácil implementar un plan de conservación por una especie a otra. Tenemos recursos económicos o contexto legal, institucional, etc. El hecho es que hay muchas dimensiones, muchas variables que se toman en cuenta a la hora de definir las prioridades de conservación.
Eso no quiere decir que no se pueda hacer sistemáticamente, ¿no? Y lo que yo siempre propongo es que utilicemos todas estas variables, pero pongámonos de acuerdo sobre cómo las tomamos en cuenta, cómo se ponderan, cuáles son las reglas para tomar en cuenta cada variable a la hora de definir prioridades de conservación. Es muy importante tener en cuenta entonces que el riesgo de extinción es una dimensión, pero no la única dimensión de importancia, y que la sociedad juega un papel muy determinante en escoger cuáles son las variables que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, veamos el caso del turpial del lado izquierdo de su pantalla. El turpial es el ave nacional de Venezuela. Es una especie que está clasificada como LC. LC es la abreviación de Least Concern en inglés, que quiere decir preocupación menor. Preocupación menor es, en idioma UICN quiere decir no amenazada. Es decir, el turpial no es amenazado, ni a nivel nacional ni a nivel global. Ha sido evaluado por las listas rojas nacionales y la lista roja global. Sin embargo, es una especie prioritaria para la conservación. Y es prioritaria no porque esté amenazada, es prioritaria porque es el ave nacional de Venezuela. Entonces, este es un caso donde riesgo de extinción no se compagina con prioridad de conservación. En el caso de la derecha, ustedes pueden ver un zancudo, un anófeles y el plasmodium abajo, que como ustedes saben, son el dúo dinámico que nos transmite el paludismo, la malaria. Bueno, yo quisiera retarlos a cualquiera de ustedes a que intenten impulsar una campaña de conservación de estas dos criaturas, independientemente de su riesgo de extinción. Seguramente fracasaría y seguramente todos los esfuerzos de la sociedad sería para exterminarlo. Nuevamente, no hay relación entre prioridad de conservación y riesgo de extinción. Es muy importante recordar esto porque hoy me preguntaban por email más temprano si debemos conservar especies que sean marginales, es decir, que sea una pequeña proporción de la población global de la especie en el país, aunque está muy amenazada. Y posiblemente no. Eso es un caso donde posiblemente, aunque esté muy amenazada una especie a nivel local, si es una pequeña muestra de una población, de una especie abundante en otras partes del mundo, seguramente tampoco sería una prioridad de conservación. Ahora, ¿para qué utilizamos la lista roja? La lista roja la utilizamos para muchas cosas en la conservación. Una de ellas es para calcular el índice de riesgo de extinción. Índice de riesgo de extinción es un promedio del riesgo de extinción de un grupo de especies. Cuando todas las especies están en preocupación menor, como el caso del turpial, el índice vale 1. Cuando todas las especies están extintas, el índice vale 0. Entonces va de 1 a 0. Uno puede aplicarlo a cualquier grupo de especies en particular, como mamíferos, por ejemplo. Uno puede aplicarlo a las especies de una región, como aves de Venezuela. O también puede utilizarlo para medir intervenciones, el efecto de intervenciones en conservación. Le voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Este gráfico es un gráfico muy famoso de la UICN, donde hay grupos taxonómicos completos que han sido evaluados a nivel global, como es el caso de los corales, las aves, los mamíferos y los anfibios. Conocemos su riesgo de extinción de todas las especies del mundo conjuntamente y podemos ver varias cosas aquí. Primero, que todas esas curvas tienen pendientes hacia abajo. Eso quiere decir que en todos los casos el estatus promedio de esos grupos están disminuyendo. Sin embargo, muchas veces nos concentramos en grupos conocidos como aves o mamíferos, que como pueden ver, comparativamente con anfibios y corales, están en mejor estado. Los corales son uno de los grupos que ha demostrado la mayor disminución en los últimos años de ningún otro grupo de organismos, casi todo debido al cambio climático y calentamiento oceánico. Y los anfibios son los que empezaron peor y siguen peor de todos ellos. Pero este gráfico es muy poderoso porque nos indica con una simple imagen la situación de grandes cantidades de especies y su estatus globalmente. En Venezuela hemos hecho, como el libro rojo de la fauna venezolana tiene varias ediciones, tenemos diferentes puntos en el tiempo de cómo ha cambiado el estatus de las especies. Podemos ver un panorama parecido al que vimos en el mundo. Los anfibios empezaron peor y siguen con la mayor pendiente. Aves, peces, reptiles y mamíferos tienen curvas relativamente chatas. Mamíferos están en peor estado que aves, peces y reptiles. Nuevamente, una imagen sencilla nos comunica muchísima información y sintetiza montones de datos sobre el estatus de estas especies.
Ahora, mis colegas Mike Hoffman y sus amigos hicieron una investigación sobre los ungulados del mundo. Los ungulados son animales como los venados, como los váquiros, como los antílopes que pueden ver ahí en la pantalla. Lo que ellos hicieron, Mike Hoffman y sus amigos, fue evaluar el estatus de todos los ungulados del mundo y cómo ha cambiado en el tiempo, y se preguntaron cuál ha sido el impacto de las acciones de conservación sobre su estatus. Este es el índice de riesgo de extinción que ellos calcularon en base a los datos que sabemos de lo que ha sido observado, la disminución de la condición de los ungulados del mundo, de como 0,75 a 0,73 aproximadamente. Y se preguntaron qué hubiera pasado si hubiera habido cero conservación. No hubiéramos hecho nada, ni áreas protegidas, ni regulación de la cacería, ni reintroducción de especies extintas, nada. No hubiéramos hecho nada, absolutamente nada, por la conservación de las especies. ¿Qué hubiera ocurrido? Y lo que encuentran es que el estatus hubiera sido mucho peor, 30% peor. Es decir, aunque la curva negra que pueden ver del índice de riesgo de extinción observado sigue siendo de pendiente negativa, sigue yendo hacia abajo, en ausencia de conservación, la situación sería mucho peor. Eso quiere decir, eso demuestra lo que propone el título de mi presentación: la conservación funciona, sabemos hacer conservación. Y aunque no hemos ganado la batalla, definitivamente que la acción en conservación tiene efectos positivos y nos ayuda a revertir las tendencias negativas que revela la lista roja. Otro ejemplo es un ejemplo de una institución en particular. Rich Young y sus colegas publicaron esto en el año 2014. Ellos trabajan en una institución que se llama Durrell, que está en Inglaterra. Es un zoológico que se ha especializado en el rescate de especies amenazadas de extinción, principalmente de islas oceánicas. Trabajan mucho en el Océano Índico. Ellos tomaron todas las especies por las cuales trabajan ellos en su zoológico y calcularon el índice de riesgo de extinción sin su intervención. Como se puede ver, la curva roja, que es una pendiente negativa. 23% hubiese disminuido el estatus de todas las especies con las que ellos trabajan en ausencia de Durrell, sin que ellos existan como institución. Cuando lo comparan con el impacto de su intervención, es dramática la diferencia. De menos 23% pasan a más 67%. Es decir, una institución enfocada en un número pequeño de especies, como unas 20 especies aproximadamente, ha logrado revertir la tendencia y mejorar sustancialmente su estatus. Eso lo podemos hacer para cualquier grupo de especies del mundo, instituciones, países, regiones. Este tipo de herramientas son las herramientas que se han producido, están basadas en ciencia, en evidencia, pero de manera gráfica, sencilla, comunican el trabajo de decenas, si no miles de personas trabajando por la conservación de especies amenazadas, utilizando, como dije antes, evidencia científica para impulsar su toma de decisiones. Ahora, hay un par de publicaciones, un par de libros del lado derecho de Second Nature, lo pueden descargar de internet en esa página web que está indicada. El de la izquierda lamentablemente no está disponible libremente aún, estamos trabajando para que así lo sea, pero son libros que sintetizan, que reflejan la frase que está arriba. Lo tomé del prólogo de uno de los libros. Dice: acciones de conservación dirigidas pueden estabilizar y en muchos casos revertir disminuciones. Ese es el mensaje que ellos comunican. Entre estos dos libros, sintetizan como 100 estudios de caso de especies que han sido recuperadas por la acción en conservación. Y voy a mostrarles algunos ejemplos tomados de esos libros, y luego, para cerrar, les voy a hablar de un ejemplo venezolano con el cual hemos trabajado durante mucho tiempo. Ahora, gran parte del trabajo de extinción se enfoca en islas oceánicas en el mundo. La isla Mauricio, que se puede ver ahí en ese puntito en el centro de la pantalla, es una isla modelo de especies de extinción en el mundo. Las islas tienen una peculiaridad: representan aproximadamente 5% de la superficie terrestre de la Tierra. Como ustedes saben, la mayor parte del planeta está cubierto por el mar, 70%, pero de aquellas zonas terrestres, las islas representan 5%. Y en ese 5% han ocurrido 61% de todas las extinciones en el mundo. Son islas particularmente susceptibles y la principal, son áreas principalmente susceptibles, y la principal amenaza
son las especies exóticas, las especies introducidas como ratas, perros, gatos, monos, etc. Bueno, en Isla Mauricio, Durrell, justamente la institución que les mencioné antes, ha estado trabajando durante mucho tiempo y ha trabajado, por ejemplo, la conservación de estas 3 especies. El cernícalo de Mauricio, que es un pequeño halcón parecido a otros halcones que tenemos aquí en Venezuela, como el halcón peregrino, que también es del género falco. La paloma rosada, que es una ave endémica también de Isla Mauricio, es un ave muy grande, única de esa zona. Y la cotorra de Mauricio, que es otra especie endémica de la isla. Bueno, estas 3 especies tenían la peculiaridad de ser las 3 únicas de 3 maneras distintas. Ahorita les explico. El cernícalo de Mauricio, en el año 74, cuando ellos empezaron a trabajar por su conservación, era el ave menos común del mundo. No había ningún ave conocida con menos individuos que el cernícalo de Mauricio. Había 4 halcones, solamente una pareja, afectado en gran medida por DDT. Como ustedes saben, en esa época el DDT era muy prevalente en el mundo y afecta el metabolismo de calcio en los huevos de aves. Entonces los huevos se vuelven muy frágiles y se mueren. Y tampoco tenía sitios para anidar porque la isla había sido afectada por introducción de especies exóticas y por actividades humanas. Bueno, un caso realmente con muy poca esperanza, ¿no? Bueno, a partir de los años 80 ya no hubo más DDT, muy poco quedó DDT en el mundo, con diferentes tipos técnicas de cría en cautiverio, especialmente la doble puesta. La doble puesta quiere decir que una vez que una pareja pone huevos, esos huevos son extraídos del nido, son criados en una incubadora y los padres ponen una segunda puesta y así se aumentaba la producción. Bueno, para el año 94 ya había unos 333 halcones que habían sido reproducidos en cautiverio y para el año 2017 ya existían unas 300 aves en vida silvestre. Pasamos de 4 a 300 en vida silvestre y la especie se recuperó. Esta era una paloma, la menos común de todas las palomas del mundo, que daba 9 o 10 en total. Sus amenazas eran parecidas a las del halcón, pero un poco distintas. Tenía problemas de conseguir alimentos porque la isla había sido transformada tan drásticamente. Los huevos eran depredados por especies exóticas, los adultos eran depredados por otras. Total que estaba amenazada por donde fuese. Varias acciones fueron implementadas. Por una parte se implementó también la cría en cautiverio. Los gatos y las mangostas, que eran las especies que se comían tanto los huevos como los adultos, fueron removidas. Las ratas, otra tercera especie exótica, fueron controladas. Y ya para el 2017 había 400 aves en 7 localidades dentro de la isla. O sea, pasamos de 9 a 400. Y el caso de la cotorra de Mauricio era el perico menos común del mundo. No había ninguna especie de todo grupo de pericos, loros y guacamayas. El menos común, quedaba una docena de ellas, solamente 3 eran hembras. Y nuevamente la misma trilogía, parecidas amenazas como las que ustedes pueden ver ahí. Otra vez más, fueron criadas en cautiverio y hoy en día es una especie que ha sido recuperada de la extinción. Este caso de especies que han sido recuperadas no se limita solamente a esas aves en islas. Aquí en la pantalla ven fotos de algunos otros ejemplos que van desde tortugas hasta insectos, cactus, peces, bueno, montones de ejemplos, anfibios, montones de ejemplos de especies que han sufrido disminuciones drásticas en sus poblaciones, pero hoy en día tienen niveles muy aceptables, o por lo menos ya no están enfrentando un riesgo de extinción tan inminente. Cualquiera que esté interesado en más información, con muchísimo gusto que se ponga en contacto. Al final de la presentación incluiré mi correo electrónico para que me escriban. Es importante siempre recordar entonces que hay mucha información, mucha evidencia, muchos datos que demuestran que sabemos hacer conservación, que solo tenemos que hacer más de ella. Como caso final que quería exponerles en esta presentación, les hablo de la cotorra margariteña. La cotorra es una especie de ave que vive en la isla de Margarita en Venezuela, también en tierra firme. Ya les voy a mostrar el mapa de distribución. Hemos estado trabajando
por su conservación por aproximadamente 30 años, conjuntamente con la Asociación Civil Provita, que les mencioné al principio, pero también con decenas de otras personas, no solamente aquí en Caracas, sino especialmente en la isla, con dueños de tierras privadas como el Hato San Francisco, con la oficina del Ministerio de Ecosocialismo allá en Margarita, la gobernación, la alcaldía. Bueno, ha habido montones de personas, Fundación La Salle, montones de personas e instituciones con las que hemos colaborado y han trabajado con nosotros. Es imposible hacer una lista hoy en día de todos aquellos. La Whitley Fund for Nature ha sido uno de los patrocinantes recientes, la Sociedad Zoológica de Nueva York, Chicago, el Servicio de Pesca de Estados Unidos, World Land Trust. Bueno, la lista es larga y este es un esfuerzo de colaboración, de cooperación y participación, donde la ciencia nuevamente ha llevado el liderazgo de las acciones que implementamos. Ya les he hecho el cuento. Bueno, la isla Margarita está dividida en dos lóbulos, en dos partes. Del lado izquierdo en su pantalla pueden ver en la península de Macanao. Del lado derecho pueden ver el lado de la isla, quizás más conocido por todos, que es donde está por la mar, Pampatar, Juan Griego y las playas principales visitadas por ustedes. Del lado izquierdo ha habido muchísimo menos desarrollo que el lado derecho. La población es principalmente pesquera, la actividad económica principal es la pesca, pero también hay agricultura y otras actividades de menor grado, turismo también. Los sitios principales donde trabajamos nosotros son la Quebrada La Chica y la Quebrada Chacaracual. Esto es la foto de la Quebrada La Chica. Nuestros socios del Fondo San Francisco son los que administran la Arenera La Chica ahí en la isla. Es un sitio muy bello, como pueden ver ustedes, de bosque seco, con aquí al frente de la foto, abajito, pueden ver una casilla. Esa casilla es donde nuestro equipo de campo se queda. Un poquitico más atrás pueden ver una estructura plana, que es un invernadero donde donde se crecen los árboles que se plantan para recuperar la península, recuperar la arenera, pero ya vamos a entrar en detalle. La torre margariteña está clasificada en peligro de extinción globalmente y nacionalmente. Es una especie, bueno, a nivel nacional en peligro, a nivel global vulnerable, perdón. Es la única especie de este género, de género amazona, adaptada a vivir en un ambiente árido. Hacen nidos en troncos de árboles, se llaman cavidades secundarias, es decir, ellos no abren el hueco, pero lo amplían una vez que el árbol crea huecos por sí solo. En años 89, cuando empezamos a trabajar con la cotorra, había como 750 aves aproximadamente. Hoy en día, 30 años después, 30 y pico años después, hemos llegado a 1.600, 1.700 aves. O sea, se ha triplicado casi la población como consecuencia de la acción que hemos implementado en colaboración con tantos aliados en 30 años. Desde el año 91 fue decretada ave regional del estado de Nueva Esparta. La principal amenaza para la cotorra es su captura para mascotas. Los nidos, los pichones son extraídos de los nidos cuando todavía no han crecido adultos y tienen un mercado nacional principalmente como su uso para mascotas. La segunda amenaza es la transformación de su hábitat. Las areneras, las minas de arena en la península de Macanao son las minas que producen la arena que se utiliza para la construcción del otro lado de la isla principalmente. Y como pueden ver, las quebradas son devastadas por la minería. Las quebradas es donde están los árboles grandes, que son los sitios donde ponen sus huevos. Así que la combinación de su captura como mascotas y la destrucción de sus sitios de nidificación es muy grande el impacto. Aquí pueden ver a mi colega Virginia Sanz del IBIC, que es una de las primeras investigadoras que trabajó con la cotorra, que ha trabajado durante mucho tiempo. Y esto es un nido fácil de tener acceso donde están las cotorras. Así se ven dentro del nido. Nosotros, una de las técnicas que utilizamos con el tiempo para proteger las cotorras son nidos nodriza, que ahí del lado derecho arriba pueden ver como una luz. Eso es una entrada que se hizo ese nido para poder manipular a los pichones y moverlos a sitios más seguros. Nidos nodriza es una técnica implementada por nosotros, de las muchas técnicas utilizadas en estos 30 años. Otra, los nidos son reparados luego que los saqueadores vienen a remover los pichones. Generalmente rompen los nidos. Esos nidos los reparamos con nuestro equipo de campo.
Y lo interesante es que las cotorras vuelven y lo utilizan, como se puede ver ahí del lado izquierdo. Hemos utilizado nidos artificiales como este que está aquí de madera, no fueron muy exitosos. Sin embargo, los nidos artificiales mejorados, ahí podemos ver a Pablo Antonio Millán y José Manuel Briceño Linares, los líderes del equipo de campo allá en la isla. Esos nidos artificiales mejorados sí han sido mucho más exitosos para las cotorras. Cría de cautiverio parcial consistió en una técnica en la que removíamos todas las noches a los pichones de los nidos, los llevamos a un lugar seguro. Eso fue una técnica de mucho esfuerzo. También hemos liberado, aquí está Franklin Rojas Suárez al centro de la pantalla y Ana Trujillo atrás, Pablo Antonio otra vez a la derecha. Logramos una vez tomar aves decomisadas, criarlas y liberarlas muy exitosamente. Virginia Sanz ahí con Mariano Albornoz del lado izquierdo y Pablo Antonio otra vez atrás. Les pusieron transmisores, las siguieron durante 10 meses, demostrando su incorporación a vida silvestre. Y los biomonitores son muchachos con los que hemos trabajado durante mucho tiempo. Hoy también hay mujeres en el equipo que originalmente fueron saqueadores de cotorras y hoy en día son nuestros conservacionistas estrella. Pablo Antonio fue una de estas grandes estrellas, ha trabajado con nosotros desde el principio y es realmente una fuente de conocimiento absolutamente extensísima de la cotorra margariteña, su hábitat y las muchas especies de Macanao. Pablo Antonio es nativo, obviamente, de Macanao. Nunca terminó la escuela secundaria, pero es sin duda el naturalista más experto que tenemos nosotros en nuestro equipo. Además es artista y hace obras como esta, en las que pinta y captura en su arte toda la historia natural de la península de Macanao. Más recientemente, junto con Lauri Fajardo, que la pueden ver allá atrás en la derecha en la pantalla, hemos estado trabajando, su tesis doctoral fue desarrollando el protocolo de restauración de las quebradas, luego que son saqueadas. También incorporamos en una época veterinario que nos ayudaba a verificar que los pichones, las intervenciones nuestras, tenían el éxito deseado. Y por último, la última intervención son los festivales de la cotorra que todos los años hacemos al final de la temporada para celebrar el éxito de la temporada. Es una actividad comunitaria, participativa, que se rota entre los diferentes pueblos en la península y bueno, da para que conversemos toda una presentación sobre ese tema. Pero lo que quiero decir es que es una actividad que la conservación de la cotorra está muy arraigada en la cultura local y ha crecido durante los últimos 30 años. Ahora, durante los últimos años nosotros hemos implementado montones de intervenciones distintas, hemos experimentado esto, lo que yo digo basado en evidencia, quiere decir que hacemos una intervención, medimos su impacto y tomamos decisión sobre qué hacer con ella. Este gráfico que les voy a mostrar ahora un poco resume la historia del proyecto en los últimos años. En el 2004 implementamos vigilancia 24 horas, pasamos de 100% de saqueo como a 60% de saqueo. Del lado, el eje Y son el número de especies, la proporción de nidos que fueron protegidos, que no fueron saqueados. Pueden ver que para el año 2006 llegamos a 100% de sobrevivencia de pichones, lo cual nos hizo sentir a todos que íbamos muy bien. Sin embargo, un simple evento de saqueo masivo que experimentamos en ese momento, un ataque de saqueadores, volvió a traer el saqueo como al nivel de 40%, una sola intervención. Empezamos a probar diferentes métodos nuevamente, la incorporación de los veterinarios, la Guardia Nacional, nidos artificiales, y logramos subir nuevamente. Pero lo más interesante para mí son estos últimos años del proyecto. Abajo a la derecha pueden ver el número de pichones que volaron en 2018 y 2019, 126 y 140. En el año 2020 otra vez fue 140. O sea que en los últimos 3 años han volado más cotorras que en toda la historia del proyecto. Y esto es a raíz de una actividad de aprendizaje. Ustedes pueden ver al lado izquierda del gráfico una gran oscilación en la sobrevivencia de las cotorras del año 2004 al año 2010 aproximadamente, 2012. Gran fluctuación mientras estamos aprendiendo, experimentando, probando. Pero ya entendemos el método y estos últimos años hemos logrado la estabilidad y la producción sostenible de cotorras. Este es el tipo de proceso científico donde con diferentes intervenciones, alguna gente lo llama manejo adaptativo, que vamos manejando la población en la medida que vamos aprendiendo más.
En conclusión, muchos más recursos se gastan en destruir la naturaleza que en protegerla. Si nosotros lográsemos voltear la balanza un poquito, aunque sea, de forma tal que se invierta más en conservar y un poco menos en destruir, sin duda que tendríamos muchos mejores resultados en cuanto a la persistencia de especies y ecosistemas. Para mí lo más importante el mensaje clave de esta presentación y algo que traté de extraer de los casos que le presento es que sabemos cómo hacer conservación. Hay muchísimos ejemplos de casos exitosos de conservación. Pero para revertir las tendencias naturales, las tendencias actuales que estamos observando, tenemos que hacerlo mucho más. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Es un placer poder hablar con ustedes. Si desea, cualquiera que desee comunicarse conmigo, aquí a la izquierda, perdón, es JON, parece una I, pero es una J, jonpaulrodriguez@gmail.com. Un placer haber hablado con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que agradecido por su magistral presentación. Muchísimas gracias, doctor, por su magistral presentación en la mañana de hoy. De verdad que para la ciencia, para el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, así como para la ciencia, es un factor importante sus trabajos de investigación en lo que corresponde al entorno ambiental y sus múltiples proyectos. Muchísimas gracias a nuestra audiencia que en la mañana de hoy nos acompañó en esta transmisión de este ciclo especial de videoconferencias. Doctor, por acá cuando usted tenga la oportunidad en el instituto tenemos un pequeño presente de parte de la Oficina de Gestión Comunicacional para que usted pueda disfrutar de lo que el instituto le ofrece a cada uno de sus investigadores. Por nuestro lado, a nuestra audiencia que participó en la mañana de hoy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de mañana seguiremos con más ponencias en este ciclo especial de nuestro 62 aniversario. Por cierto, el día de mañana el IVIC estará cumpliendo 62 años. Un 9 de febrero de 1959 se crea esta maravillosa institución dedicada a la investigación científica. Doctor John Paul Rodríguez, muchísimas gracias nuevamente por su participación, por su apoyo. Agradecido por esa buena voluntad que nos expresa y nos otorga al poderlo tener acá para que comparta sus experiencias en la investigación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias también a las personas que nos han seguido en esta transmisión especial. Nosotros el día de mañana, recuerden, 10 de la mañana, tendremos al doctor Domingo Garzaro con un tema muy especial, un tema bastante puntual e interesante relacionado a la COVID-19. Por nuestro lado, desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, sus máximas autoridades, les deseamos un feliz día. Hasta luego.